Somos Asamblea Radio. Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de las redes sociales de nuestra prestigiosa emisora Somos Asamblea Radio. Recuerden que nos pueden seguir a través de el link de seno.fm/Somos Asamblea Radio. Y bueno, antes de iniciar queremos dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, al primer vicepresidente, el diputado Pedro Infante, a la segunda vicepresidenta y diputada Grecia Colmenares, a la secretaria, la doctora María Alejandra Hernández, y a su secretario, nuestro amigo José Omar Molina. Recuerden que en la oficina de participación ciudadana tenemos al licenciado José Perales. En la producción y conducción, quien les habla, Yaraxon Ordóñez. Y bueno, también tenemos hoy en los controles técnicos a Charles Bompar, el cual nos va a estar deleitando con música, con entretenimiento, con noticias. Tenemos en el apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo. Norma Castillo con esa atención súper especial. En la fotografía y video, nuestro amigo ilustre Gaspar Pinto. En las redes sociales, Franklin Silva. Y en la asistencia de producción, Alirna Castillo y Nayeli Pérez. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, @Poder y Leyes, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y Twitter. Decimos Twitter, Rubén, y no decimos X porque estamos en contra de Elon Musk. Elon Musk quiere apoderarse del planeta y no va a poder. Y bueno, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre la importancia de las tierras raras. ¿Qué son eso de las tierras raras? ¿Cómo se come eso? Que las personas entiendan todos los elementos químicos, geopolíticos. ¿Cuál es la aplicación de esto? Los impactos ambientales que se están generando y por qué todos estos movimientos bélicos, doctorísimo Rubén. Bueno, Rubén es químico, es docente, es investigador, pero sobre todo es camarada. Rubén, bienvenido. Un placer, estimado Yarax. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a este escenario donde vamos a pasearnos, vamos a conceptualizar términos. Vamos a tratar de cimentar una plataforma axiomática, vamos a decirlo así, para poder discernir y ver las correlaciones entre el aspecto político, el aspecto ambiental, el aspecto, hay un término, la situación actual, y un término que va, para mi concepto, los enlaza, que se llama una esfera superior en evolución a la biosfera, se llama noósfera. Excelente. Esa es la esfera, según Bermansky, en el año 1943, ruso, elemento contribuyente a la filosofía de la Unión Soviética en sus comienzos, pues, como URSS. Ok, bueno, vamos a darle una pequeña orientación de ese concepto. Bueno, el hombre, derivado de su desarrollo cognoscitivo, el desarrollo urbanístico, el ideológico, el científico, el industrial, ¿verdad? Derivado de esa evolución, de ese desarrollo, tiene la capacidad de provocar daños geológicos planetarios. Wow. ¿Verdad? Público y notorio, cualquier actividad bélica puede cambiar un ecosistema, cambiar la geología, inclusive una confrontación masiva acaba con la especie. Claro que ya el ser humano viene afectando el ambiente de una u otra forma, derivado de su forma de pensar y como la obsesión por control, por dominar, subordinar, colonizar, ¿verdad? El imperio del dinero y el control a través de las mentiras, como es la bolsa de valores. Wow. La bolsa de valores no es más que un juego de cartas muy bien administrado. ¿Okay? Porque no hay solamente un rumor puede hacer que pierdas una empresa. ¿Verdad?
Con la mentira asesinaron a San Hussein, a Gaddafi, a Allende, muchísimos líderes que simplemente querían pasar a un nivel superior de calidad de vida y de organización, o de control de la actividad, las diferentes actividades gubernamentales, ¿verdad? Como hacia el socialismo, que es simplemente un sistema en el cual los medios de producción masivos están mal los colectivos, porque no se lo puedes dejar al capital. De la mano lleva a las comunas, pues. Comunismo con un sistema de gobierno ya en el que el poder radica en la comuna, en el pueblo, en el proletario. Ok. Bueno, esa etapa noosférica, pues, es superior a supera la biosfera. La biosfera es la esfera, la parte de la Tierra donde coexisten todos los seres vivientes, pues. Pero el hombre escapa de eso y crea esa otra esfera y es responsable de la existencia de la vida. Entonces el planeta está por encima, por eso es más allá, es un concepto más elevado que el antropocentrismo. Ok, vamos ahora, esa es como una introducción. Vamos a conceptualizar primero a que se ve el concepto de tierra rara. Excelente. Ok, vamos a remitirnos, ¿verdad?, a las observaciones o el mapa que ideó el ruso Mendeleev, ¿verdad?, que se llama tabla periódica, donde que derivado de la observación de las diferentes propiedades físico-químicas de los elementos puros, ¿verdad?, observó que había ciertas propiedades que se repetían, por eso se le llama propiedad periódica. Hay una periodicidad dependiendo de su estructura atómica, ¿verdad? Su peso, ok. Este lo agrupó en varias familias, columnas y filas. Las primeras dos columnas, ¿verdad?, se les llama metales alcalinos, alcalino-térreos, ¿verdad? Eso vamos a pasearnos un poquito rapidito. Necesario. Alcalinos son aquellos elementos de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Toditos son grises, se cortan y tienen brillo metálico, y con un poquito de agua se inflaman. Bueno, eso es una propiedad organoeléctrica, prácticamente se ve. Okay. Algo se parece, como disminuye esa propiedad, y tenemos un grupito que se le llama alcaminotérreos, que son berilio, boro, magnesio, calcio, tronzo, bario y rane. Berilio, magnesio, calcio, boro, estroncio y rane. Entonces, esos son más duritos, tienen otras propiedades. El calcio, más o menos, que todos han oído hablar de él, está en los huesos, está en la caliza, está en el cemento, está en la tierra, ¿verdad? Por eso se le llama alcalinotero. Esto es muy común. Los otros, el litio, sodio, sosa cáustica y esos son agresivos cuando están combinados con el oxígeno, pues, no con el hidróxido. Ok, vamos avanzando, los ubicamos por su similitud en las propiedades. Seguimos avanzando, en el centro tenemos los metales propiamente dicho, son los metales de transición, que tienen una particularidad que conducen la corriente eléctrica, son duros, como vanadio, escandio, titanio, oro, wolframio, molibdeno, todo eso, toda esa familia, eso uno lo visualiza como elementos duros cuando están puros. Claro. Seguidamente, esas propiedades van disminuyéndose hacia la derecha y tenemos unos intermediarios, como son ciertos metaloides. Comienza con el boro, aluminio, indio y talio, ¿verdad? En ese orden que yo estoy hablando, tienen las características metálicas, aumenta a medida que aumenta su peso atómico. Vamos desplazándonos hacia la derecha y conseguimos un grupo muy importante correlacionado con lo que vamos a hablar. Se llama carbono, 4A de la tabla periódica. 4A, anómalos, es el número 4. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El carbono, y están en la misma familia, el mismo grupo.
El carbono es un elemento que tiene varias formas aleotrópicas, ¿pues? Ok. Lo conseguimos como diamante, como grafito, como lignito en el petróleo, ¿verdad? Y también combinado en cadena con hidrógeno para formar los hidrocarburos. Está en toda la materia orgánica viviente. Por ello, el grupo carbono, estudiar el grupo carbono es estudiar la biología, Ok. la química Es orgánica. la estructura propia. Ok. Ese es el elemento que tiene esa propiedad de formar cadena. ¿Ok? Hay uno parecido que se llama silicio, ¿verdad? Silicio, bueno, oiga, ustedes han oído hablar de siliconas, por ejemplo, y estructuras poliméricas, bueno, como los corales y eso, estructuras poli de muchas uniones, de muchas unidades elementales. Bueno, pero el silicio tiene estructura muy formas aleotrópicas similares al carbón, pero no tan diversas, ¿verdad? Pero ojo, seguimos abajo y el germanio, que también es un polvo negro, con propiedades similares al silicio, pero tiene una química un poquito más cierta, vamos a decir, hay diferencias, pero la similitud es la que se pone en su grupo, pero el carácter metálico va aumentando. Claro. Y luego el silicio viene estaño, que estaño es un metal que se usa para fundición. Ok. Y seguidamente estaño y plomo, que es el metal más pesado que conseguimos ahorita en la Tierra. Uno de los más pesados, pues tan pesado como el oro, o más pesado que el oro. Bueno, pero estos tres elementos, carbono, silicio y germanio, Ok. es la punta de entrada al mundo de la química, estado sólido, la electrónica. Ok. Todos los dispositivos Ok. llamados semiconductores, sobre todo semiconductores, vamos a ver, entre ellos tenemos dispositivos, bueno, como material semiconductor que no conducen la corriente eléctrica sino a media. Pero esa propiedad le permite, derivado a su estructura nuclear, estructura atómica, pues, le confiere propiedades tales que le permiten, vamos a ponerlo más sencillo, usted combina el silicio con germanio, lo compacta y le pone una película de plástico encima, pero lo contamina con algún otro elemento metálico, propiamente dicho, o no metálico, eso se llama dopar. Vas a tener un dispositivo que se llama transistor. Por ahí comienza. Tienes como un dispositivo que almacene cargas, como un condensador, es también una combinación de ese tipo de silicatos y eso, que todo de una manera tienen que ver con esos tres elementos. Una pregunta, ¿quiere decir que esos elementos que usted está teniendo a colación combinados pueden generar dispositivos o tecnología que permita a naciones desarrollarse más que otras, como en el caso del desarrollo de la computación cuántica, de los semiconductores, ya que se necesita tener estos semiconductores o estos, no sé, usted me puede corregir, estos nuevos dispositivos deben tener esta tecnología? Esa sería la duda. Bueno, en la medida en que un país Ok. o un colectivo, vamos a hacer ese, domine la descriptiva y la tecnología relacionada, por ejemplo, con esos dispositivos, la configuración, la síntesis y eso, pues son transistores, condensadores, resistencias, diodos, ¿verdad? Ok. Un generador de pulso, pero que ya un generador de pulso es un dispositivo que tiene varias partes de ese tipo. Perfecto. La combinación de diferentes dispositivos que son hechos con ese tipo de elementos y ya vamos poco a poco, mucho, porque hay unos elementos particulares que lo usamos, llamamos tierras raras, que tienen unas propiedades de mucha utilidad para la industria moderna, pues, vamos a hacer así. Claro, claro. Ok, en la medida que un pueblo empiece a introducirse en esas tecnologías, ahí en ese comienzo
se puede decir que realmente el país comienza a entrar en vías de desarrollo. Esa es la industria del estado sólido. Genial. Se llama industria del estado sólido o física química del estado sólido, como Silicon Valley. El Silicon Valley, que hace con una oblea de silicio, sobre una oblea de silicio se labran sobre unas, se redepositan metales vía electrolítica, por reacciones óxido-reducción, ¿verdad? Redeposita cantidades específicas de algún elemento en estado puro y su combinación trae como resultado un comportamiento distinto sobre cualquier pulso o perturbación electromagnética que caiga a través de esa superficie. Okay. Un ejemplo, hay un elemento que se llama, vamos a ver, el grupo, entre los metales, ya va, déjame primero seguir más allá. Llegamos a los no metales: nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto, ¿verdad? Nitrógeno es un gas, arsénico, nitrógeno, fósforo, es blanco, es usado en la guerra, pues. ¿Verdad? Se incendia con el oxígeno de la atmósfera, para apagarlo hay que echarle arena. Pues. Pero está en combinación con muchos elementos. Nitrógeno, que es un gas, es el 75% que hay en la atmósfera. Nitrógeno, fósforo, arsénico, ¿verdad? Ya esos son sales. No, él no es metal, es un metaloide, pero ya va agarrando características metálicas. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio ya es azulito. Okay. Bismuto, características más metálicas. Y van apareciendo las características metálicas o no metálicas, ¿verdad? Van variando dependiendo de sus pesos atómicos, ¿verdad? Y la ubicación dentro de la plasma, vemos esa correlación. Okay. Todo eso es observación. Luego viene oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Polonio es hasta radiactivo. Selenio, ese es un sólido amorfo rojo que tiene la propiedad de tomar fotones que vienen de la luz y lo transforma en corriente eléctrica, celdas fotoeléctricas. Azufre, y está en la misma familia. El azufre se usa mucho antibiótico, ¿verdad? Y para fabricar ácido sulfúrico con un carbonizante, ¿ves? Es un polvo amorfo, es cristal amorfo amarillo. Y el oxígeno lo respiramos y está en el mismo grupo, pero tienen una química muy similar. Seguimos avanzando y tenemos flúor, cloro, bromo, yodo y actinio. Los halógenos, ¿verdad? Son tóxicos, pero si le cae agua, tenemos los ácidos. Entonces, los ácidos normalmente puede correr cualquier metal, lo puede inmediatamente lo oxida, lo puede disolver y transformarlo en sal. También es usado puro como desinfección, cloro, bromo. El flúor como ácido, al estar combinado con agua, disuelve el cuarzo. Entonces uno lo usa para quitarle el cuarzo al coltán, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, así por encimita, pero ya no son metales, ya todos esos son elementos que tienen un comportamiento eléctrico diferente, ¿verdad? Pero al final tenemos elementos que difícilmente reaccionan con alguien, son demasiado estables a nivel del universo. Los gases nobles se les llama nobles o inertes porque no reaccionan, ¿verdad? Tienen una configuración electrónica que le permite tener esa estabilidad. Helio, neón, argón, criptón, nano. Ustedes pueden tener en su casa una neón en un televisor de plasma. Está ahí, pues es un plasma y cuarto estado de la materia, ¿verdad? Mide un par de vidrios microporosos, le hace el mayor vacío posible, inyecta un poquito de xenón y lo energiza por unas 24 horas y deja un cuarto estado de la materia, y eso tiene aplicaciones en las pantallas, ¿ves? Okay. El argón puede formar plasma de argón con corriente y soldar, pues. Pero son elementos inertes. Entonces,
Ok, tenemos esos bloques. Es toda la reactividad, toda la química, responsable de que existan otras, la variabilidad y la combinación de diferentes elementos. Es que de alguna manera ellos se rodean en su última capa de electrones parecidos a la gas inerte. O sea, busca parecerse. Si no se parece, no existe ese compuesto nuevo. Okay. Vamos y conseguimos dos familias en la tabla periódica que se llama actínidos y lantánidos. Okay. Tiene una gran cantidad de subpartículas negativas positivas en el núcleo, ¿verdad? Que le da ese peso molecular, peso atómico alto, y muchos electrones. Pero es el núcleo con muchos protones muy inestables. Entonces, generalmente se le llama actíneo lantáneo radioactivo. Dentro de los radioactivos, como son primero sustancias que son poco conocidas, difícil de conseguir y no tienen unos comportamientos tales que se observan muchos cambios, cambios distanciados en las propiedades físico-químicas, y los separan en dos grupos. Bueno, dentro de esos grupos normalmente eso se llama tierras raras. Aunque tú tienes un escandio, se considera tierra por su escasez en la naturaleza y por sus aplicaciones. Una de esas aplicaciones que clave ahorita, por ejemplo, el coltán. Nosotros tenemos coltán, novio y tandalium juntos. Okay. Una fracción, una superficie, un pedacito de novio funciona sin hacerle nada como un condensador. Es la naturaleza de esa sustancia. Imagínense la ventaja que tiene, no tienes que estar fabricando ni mezclando varias sustancias para tener un condensador. En consecuencia, se puede usar mucho en los dispositivos electrónicos, mínimo un radio que es el celular. Y de ahí un sistema de computación, un servidor, unidad de control, ¿verdad? Y parte de tarjetas inteligentes, sí, ¿verdad? Tarjetas inteligentes, con dispositivos de control, generadores de pulso, ondas mecánicas que son las de sonido, y ondas microondas y luz, ¿verdad? Tiene muchos usos. Yo veía ese gran análisis que para que todos nuestros compañeros nos puedan entender y comprender que lo clave que decía nuestro invitado especial, el doctor Cabrera, sobre esas tierras raras que no son tan raras, porque todo depende de la abundancia donde estén y la capacidad de procesarla. Y me gustaba mucho porque usted resaltaba que al tener estas tierras raras permitía desarrollar tecnología y evitaba esa parte, pudiéramos decirlo, engorrosa de tener que unir algunos elementos, algunas cuestiones para generar lo que se quiere. O sea, que con estas tierras raras se puede hacer esto. Yo veía que propiedades magnéticas como luminiscentes, catálicas, excepcionales, altamente reactivos, siempre se encuentran combinados en estos minerales. Y bueno, usted habló de 17 elementos químicos metálicos aproximadamente, 15 de los lactánidos, lactanos o lutecio, y más el escandio, el itrio. Usted me corrige allí, ¿verdad? Sí, el itrio. El itrio, que es importante. Wow, las aplicaciones son muy tremendas. Tiene que ver incluso con imanes permanentes, catalizadores fosforescentes, aleaciones metálicas, baterías recargables, fibra óptica y láseres, superconductores. Yo creo que el tema de los superconductores para el desarrollo de la tecnología cuántica, para el desarrollo de la computación cuántica, nos va a permitir llevar a otros niveles. Claro, pero siempre tenemos, antes de usar cualquier palabra esa, definir un superconductor. Defínalo, el mejor conductor ¿y a qué se debe? El mejor conductor hasta ahora es oro. Excelente. ¿Pero a qué se debe la propiedad de conductividad de los metales? A un grupo de electrones que están en una posición muy particular, en regiones en el espacio donde es más probable encontrarlo, que se llaman orbitales D, ¿verdad?
Muchos elementos, otros elementos auxiliares raras, como tienen esos electrones en esas capas D, pero tienen otros en unas capas superiores de energía F. Ok. Pero lo que le da a ellos, esos orbitales están, los electrones, que son los responsables de una variedad de propiedades, sea física, química, eléctrica, ¿verdad? Están más dispersos. Ok, ok. Dado que su núcleo es muy pesado, es inestable, pero eso puede saltar de un nivel a otro y botar luz en forma de radiación, ¿verdad? Por eso tienden a ser radiactivos. No veo tan daño, a veces ese mineral está asociado con torio, ¿verdad? Entonces, ojo, Venezuela realmente tiene toda la tabla periódica. Excelente. Y donde hay más diversidad, aunque ustedes no lo crean, es Estado Lara. Wow. Tiene más, pero inexplorado. Pero es por la formación geológica, por ser una... Eso es la Tierra, Okay. la génesis de la Tierra. Okay. Nosotros estamos, vamos a decirlo desde el punto de vista filosófico, bendecidos. Ah, qué bueno. ¿Verdad? Qué bendición. Porque, imagínate que siempre hemos pensado que todos los elementos de la tabla periódica pueden estar en la zona de Guayana, pero no, parece mentira, está ahí. Y no se lo digo porque lo vi en un libro, sino porque me consta. Excelente. Cuéntenos de eso. Me consta un amigo mío, ya murió, pues, trabajaba con un geólogo. El geólogo fue el que se dedicó a coleccionar minerales en Venezuela Qué bueno. y lo fue ubicando según la tabla periódica y llenó la tabla periódica. Wow. Claro, exceptuando lo que no se conocían. Para aquel entonces. Eso es muy poco, pero completo. Me imagino. Ustedes ven históricamente, en Lara había minas, o hay minas de cinabrio, que es mercurio. Sí, claro. Mercurio. El coltán de nosotros tiene asociado torio, que se puede usar en los reactores nucleares. ¿Por qué tanto énfasis en que nosotros, el tercer mundo, no conozcamos esa tecnología? Porque eso es un poder. Claro. Primero, radioactividad es la energía más barata. Pero más difícil de desarrollar, ¿no? Ajá. Hay que conocer, hay que Claro. estudiar maquinaria ahí, pero mira, ahí no es algo muy tan complejo como para tú empezar a manejar. Lo que pasa es que abarataría el costo de la energía. Lo importante es profundizar y manejarlo de manera eficaz, amigable al ambiente, vamos a decirlo así. Totalmente. Ok, hay otra forma de obtener energía por el campo electromagnético de la Tierra. Todas las personas, los científicos en el mundo que han generado energía usando el campo electromagnético de la Tierra los han matado. Claro. ¿Por qué? Porque crearon... Son peligrosos. Sí, claro, y después del 1900, ¿verdad? Cualquier pretensión de que evite la dependencia de los combustibles fósiles, como monopolio, ¿verdad? No es negocio. Así es. Así de sencillo. Bueno, entonces si un país pobre logra tener su planta termonuclear, obviamente es responsabilidad de, profundizar en esta tecnología y prevenir cualquier siniestro, o que le sirva para profundizar en otras fuentes de energía limpia, como la fotoeléctrica, la electrólisis, ¿verdad? La electromagnética, que es gratis porque el planeta es un imán. Ok, quiere decir que tenemos unos grandes beneficios al tener toda la tabla periódica en nuestro territorio, pero eso también implica que las potencias extranjeras pongan sus garras y su mirada sobre Venezuela. Claro. Ok. Aquí no quieren que nosotros nos desarrollemos. Wow.
han desmantelado de cálculo mínimo a una segunda oleada o tercera oleada, 1984. Por instrucciones del Pentágono se mandó a desmantelar los centros de transferencia de tecnología para Latinoamérica, de tal manera de que se haga más dependiente en todas las áreas, tanto en química, petroquímica, médico, biología. Física y química, usted lo está planteando. Bueno, sí, porque todo eso está unido, todo eso está dentro. Entonces, ya ellos han venido estudiando y se han dado cuenta que en cualquier momento los pueblos van reaccionando como el mar de fondo. Okay. Ellos ya vienen preparándose para el momento en que los pueblos se rebelen. Entonces los van bloqueando, porque nosotros desde el 84 hubo un bloqueo. Posteriormente, en la que a medida que iba avanzando, comandante Chávez iba viendo ya que iba a ganar, empezaron a bloquear más, a tal punto que plantas se habían ido mucho antes de la presidencia de Chávez. Y bueno, cuando se concreta, bloquean inmediatamente, sabotean los despachos, no permiten que se desarrollen productos aquí con las materias primas de nosotros, a pesar de que es beneficio tanto para el país como para la transnacional en el exterior, porque ellos a la par le sacaban más provecho al manejo de la divisa. Porque ellos pretendían, como hicieron en México y en muchos países latinoamericanos, sí, con los gobiernos que ellos controlaban, tenernos a nosotros como almacenes de puerto o maquila. Mezclas A con B y no pregunten. Nos los envías a nosotros, a granel, y desde Estados Unidos reenvasan para toda Latinoamérica y vuelven los pueblos a tener que aportar divisas. claro. La misma divisa que ellos les dan por su materia prima, sea petróleo, sea níquel, sea litio, sea diamante, Perfecto. ¿verdad? Entonces siempre ha habido el manejo de la divisa. No, hay otros países, a diferencia del bloque socialista, que no tiene esas intenciones. Hay compartición de tecnología, quiere que te desarrolle. Claro, yo veo... No hay egoísmo en ese sentido, el otro no. Un inciso que usted hace allí es la importancia de que en el desarrollo tecnológico haya transferencia tecnológica, haya es igualdad. primordial, Sí. porque estamos atrasados por lo menos, yo había calculado 40 años, pero tenemos 80. Wow. Tenemos 80, no tenemos equipo, los científicos estamos desnudos. Totalmente. Nosotros nos podemos apropiar fácilmente de tecnología en cosas de días, semanas. Pero hay que equivocarse, hay que hacer cosas. Claro, claro. Mientras en Alemania hay gente que está haciendo 100 reacciones semanales, Ok. aquí estamos mezclando una sola cosa a la vez. Wow. Hay una pregunta ahí para todos nuestro radioescucha, que es ¿cuáles son las primeras o las principales potencias que se debaten el tema de las tierras raras? Hablábamos de China, hablábamos de Estados Unidos. ¿Y por qué en este momento histórico el hegemón mundial ha puesto su mirada sobre puntos claves como Nueva Venezuela, sobre Groenlandia? ¿Y qué nos puede decir al respecto de eso, doctor? Bueno, vamos a ver, por la vía pequeña, nosotros no tenemos armas. Nosotros hemos sido un país bélico, pero Ok. tenemos algo que es tan fuerte como un arma. Sí. Lo que nosotros no podemos es soltar, ser simplemente proveedores de materia prima, sino productos de transformación. Ok. Con eso, capitalizarlo, bueno, dentro de ese juego, o a través de un intercambio. Yo te doy producto, pero tú me das tecnología y me das otros beneficios. Pero tenemos que apropiarnos del conocimiento porque eso es un poder. Totalmente. Por eso es que no es lo mismo que hayan
atacado, secuestrado a nuestro presidente, Claro. hayan atacado tanto durante tantos años, Sí, ¿verdad? Más y no hayan tenido éxito, porque no han tenido éxito todavía. Somos escenarios muy diferentes a Panamá, a Guatemala, en Latinoamérica, África, el mismo Irak y eso es diferente. claro. Ahorita somos, por la vía pequeña somos país, el país con la reserva de petróleo más grande del mundo. Ya ese es un poder. Pero, ¿qué ampara al Bolívar realmente? ¿Cuál es la reserva? Lo que avala al Bolívar como confianza, no solo petróleo, oro, diamante, Ok. tierras raras y coltán, Perfecto. ¿verdad? Sí, A diferencia del dólar, que no vale nada realmente, totalmente. no tiene reservas en oro, es la confianza nada más, la hegemonía es una moneda fiduciaria, Sí, a diferencia de nosotros, y es absurdo de que nuestra moneda la devalúen artificialmente. correcto. Rusia y China no son monedas, no tienen moneda fiduciaria, en parte. Se comporta como moneda fiduciaria, o sea, de confianza. Pero no, ellos están respaldados por oro, diamante y eso. Y sus recursos, su Y son tecnología. recursos. Yo, A la altura no me acuerdo la fecha ahí, sí, Nixon. ok. Bueno, los pagarés llamados dólares los hizo depender del petróleo, pactó con los árabes y acordaron de que todas las negociaciones en petróleo sean en dólares, para darle confianza, y se usa la confianza y no el patrón oro. En el momento que Europa le pidió oro a Estados Unidos porque estaba viendo que el papel no tenía respaldo, inmediatamente cambiaron del patrón oro al patrón petróleo. Claro, claro. Perdieron, se las agotaron las reservas en las cavernas y automáticamente ese pagaré pierde precio. Pero Perfecto. logrando, el papel, la moneda es una mentira, es un papel de un compromiso de pago. Sí, es una forma de ¿verdad? intercambiar. Entonces, si crea desconfianza en el sistema, según ellos, su sistema de gobernanza y eso, y estabilidad para la industria, entonces, hay menos confianza, entonces vale menos. Sí, sí, ¿verdad? perfecto. Por un comentario en la bolsa de valores, tú puedes perder todas las acciones. Totalmente. Es la manipulación de las grandes élites. Adicionalmente, aquí se juega con todo, pero en los últimos 100, 200 años es el imperio de la mentira. En Inglaterra, bueno, los Illuminati toman decisiones, tengo información, Totalmente. toman decisiones globales por carta. Es fuerte. Ve. Eso es el uso de la complejidad del comportamiento humano, que es demasiado aleatorio. Claro, Entonces lanza un juego de dados, pues. claro. Porque tú, el comportamiento del ser humano no lo puedes enclaustrar en una fórmula ni una ley. Totalmente. Fíjense lo siguiente, el manejar los productos, los elementos tierras raras, ¿verdad? Claro, es delicado porque tienes que tener cuidado con crear un daño al ambiente. Y muchos derivados, mientras estás manipulándolos, son muy tóxicos. Sí. Entonces tú tienes que necesariamente desarrollar un plan estratégico para que esa área de producción sea amigable al ambiente. Hay un inciso allí que me escribía alguien, me decía, impactos ambientales generados, residuos tóxicos, radiactivos, el torio y el uranio, contaminación de agua subterránea con ácido y metales pesados, deforestación y erosión, porque en cuanto al proceso de extracción, dice que la extracción es compleja, Claro. y las técnicas como trituración, molienda, separación magnética es fuerte. Y hay unos metales allí como la benacita, monacita, cenotima, la leoparita y la iridia son unas fuentes menores. ¿Qué nos puede decir acerca de esos impactos ambientales y cómo pudiéramos nosotros darle ese plus, darle eso que usted está comentando? Bueno,
tratar de profundizar en lo que se llama la industria verde. Ok. Pero hay que trabajar, no se puede pensar simplemente en el beneficio económico. Perfecto. Es una responsabilidad todo el que procese cualquier sustancia o de un producto derivado, es responsable de la basura que se genera o la contaminación que genere una vez que haya cumplido su vida útil. Debe hacer reingeniería, o sea, buscar la manera de retransformar y redirigirlo a otras a otras áreas. Claro. Sea de producción, porque la diversidad te permite, si tú conoces la descriptiva a profundidad, puedes saber cómo direccionar aplicaciones a los derivados. Claro. ¿Verdad? Lo que pasa es que generalmente cuando te controlan un país es con la intención de no tener penalización alguna, ¿verdad? A la hora de afrontar la responsabilidad de un daño ecológico. Claro. Por ejemplo, mira, una empresa que necesita madera logró una concesión para tomar unos árboles milenarios allá en el Roraima. Ok. Pero como era amigo tenía tu contacto o domina ese estado, puedes abusar, pues. Deforestas completamente, entonces no permite, baja el nivel pluviométrico, desertifica, daña un ecosistema en beneficio de otros, pues. Lo mismo pasa con los desechos industriales en los ríos, ¿verdad? Porque en el sistema capitalista prácticamente él mismo labra su tumba, porque en el momento que esa ambición de crecer, como la tierra es finita. Para ellos es finita. Y en la medida en que tú hagas pobre a tu cliente, empiezas a hacerte pobre tú. Creas dependencia. Tú automáticamente colapsa. Como decía el presidente Chávez, no cambiemos el planeta, cambiemos el sistema. Totalmente. El planeta no va a cambiar, pero y va a tener sus cambios planetarios geológicos que derivados de la geodinámica, pero tú sabes, si tú no vas a construir con que el daño sea más rápido. Totalmente. Es lo que estamos haciendo. Acelerarlo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, fíjate, y ahí vemos la correlación de que un tiempo política, algo intangible se transforma en algo intangible, algo tangible. Claro. Una mala decisión política te puede hacer colapsar todo, como decimos en el ambiente, todo un ecosistema, toda una población, la mortandad, una contaminación biológica, pues. Hasta la biología es arma. Fuimos atacados, nosotros estamos en guerra hace rato. La pandemia fue una guerra biológica. Querían ganar la guerra sin un tiro, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos que, ahí en el mundo hay una convulsión, tratando de una lucha entre la razón y la irracionalidad. Totalmente. El pensamiento medieval y el pensamiento noosférico, que es la esfera de la razón. Okay. Ustedes ven que decisiones irracionales, por ejemplo, de las potencias hegemónicas como Inglaterra, Estados Unidos y eso, pues son toman todos los días decisiones irracionales. No les importa la vida humana. También este pensamiento de yo quiero conquistar porque yo quiero este terreno, pero nos lo vienen robando hace rato. Están cobrándonos que el negocio el pago por la nacionalización de la infraestructura petrolera, ese era un pago irrisorio. No, resulta que ya nos venían robando hace rato, vendiéndole el precio del petróleo al $0.06 el kilo, y cuando venía un derivado de tercera transformación nada más, $60 el kilo, que es un polímero, una resina hidrocarbúrica, un metilvinilacetato, un PVC y una cuestión de esta, ¿verdad? Ok.
ya, bueno, es más barato cuando hacemos el monómero aquí, o los PVC, que son $700 la tonelada, pero lo derivado más costoso, el negocio de la gasolina, no es la gasolina, son los derivados, ahí es donde está, en fármacos, en plástico y todo eso, ¿verdad? No, por eso es que tenemos que nosotros empoderarnos también de esa tecnología. Claro, ahí me gustaría que usted nos conversara un poco, ¿no? Porque se habla de que China controla el 60% de la minería, el 85% del procesamiento global, pero vemos en contraparte a Estados Unidos una potencia, o una de las principales potencias que está en declive y por eso vemos las situaciones que están sucediendo, los desacuerdos, las agresiones a los países soberanos, ¿verdad? ¿Y qué nos puede decir acerca de eso? Ya que uno de los grandes elementos que vemos aquí es el tema de las baterías recargables, el tema de los catalizadores, la fibra óptica, porque hay como una carrera armamentística de transporte para las turbinas, entonces necesitan estas tierras raras y eso está trayendo consecuencias negativas para el planeta. ¿Qué nos puede decir acerca de eso? Bueno, ya China y el mismo Rusia, claro, como ellos avanzaron en esa dirección, ellos tuvieron que afrontar o han venido afrontando problemas ambientales. Claro, sí. Eso es público y notorio, pero para eso de repente lo que está ahí es que darle importancia a la responsabilidad que tiene uno como fabricante. Totalmente. De ejecutar, no tanto hablar, sino ejecutar acciones y operaciones que minimicen el efecto. Okay. El efecto sobre el cambio climático, sobre la contaminación ambiental, ¿verdad? Porque la casa es de todo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, vamos, como decimos en el argot público, si tú escupes para arriba te va a caer la saliva. Totalmente. La saliva, eso es lo mismo. Entonces, porque ha habido esa carrera y porque los pueblos, la forma de que lo oigan, que ronques, que tengas tu tecnología y tus armas. Ojalá no hubiera nada de armas, que ese conocimiento avanzado se oriente más hacia la medicina, hacia la salud, hacia la agricultura, hacia la alimentación. Claro, claro. ¿Verdad? Y bueno, uno no sabe que se le puede presentar fuera del planeta porque no estamos solos. Sí. Por un lado, bueno, pero tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Ok. Históricamente los pueblos han evolucionado en dirección a eliminar las monarquías, las diferencias sociales, la esclavitud, ¿verdad? La colonización, todo eso, y sigue siendo, porque hay otra forma de colonización disfrazada. Totalmente. Todas las industrias, la mayoría occidentales, son monarquía, un rey, una corte y una cuerda de vasallos. Tú no sabes ni quién es el dueño. Es como la misma estructura. Es la misma estructura disfrazada. Y de hecho es que si yo me voy para Bolivia y monto una empresa ahí, el gobierno occidental cree que él es dueño de ese terreno ahí, no. Quiere atentar contra la soberanía de esos pueblos. El hecho es que de minimizar la soberanía de los pueblos es para tener más ganancias. Claro. Tiene ventajas comparativas, le sacas beneficio a la mano de obra. Okay. ¿Verdad? Mano de obra barata y alto beneficio. Mientras en Latinoamérica pagan a un profesional o un obrero $1,000, su jefe, que es extranjero, 18,000. La diferencia son abismales. No, buenísimo. Por aquí me escribían y me preguntaban sobre casos documentados, como en Mongolia, el interior de China, el agua artificial de desechos tóxicos, altamente contaminación de aire y agua, en Malasia, en Linas, controversia por residuos radiactivos en plantas de procesamiento. O sea, hay una afectación a la salud humana, la exposición vinculada a enfermedades respiratorias, cáncer, problemas neurológicos, y que la investigación a futuro nos envía al tema de reciclaje, los materiales, la exploración minera.
¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué más podemos hacer? Porque en Venezuela tenemos toda la tabla periódica, pero debemos tener conocimiento y ¿qué más podemos? Bueno, la primera recomendación a toda la juventud es que estudien. Ok, Tenemos que, la única forma de uno adueñarse de la tecnología, primero hacerse de una plataforma axiomática sólida, ok. ¿verdad? Tenemos que apoderarnos y ejecutar, no tanto retórica. Hay que hacer experimentos, hay que en la equivocación es la madre de los desarrollos, eso se llama empirismo, Ok. ensayo y error, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar, no esperar, como nos hemos convertido en simplemente unos usuarios. Totalmente. El hecho de que yo tenga una computadora de alta capacidad, Cuántica, lo último, claro. eso no significa que yo participe de tecnología. Sí. Participaría si yo hago la computadora, Wow. si yo hago la tarjeta, ¿ah? Si yo hago el software, yo participo en la tecnología. Algo así, vamos a ver, algo sencillo como para ilustrar. Usted agarra y estudia pintura, sabe pintar, pues, y pinta un cuadro. Pinta un cuadro a una persona y resulta que el cuadro se ve exactamente, se puede decir que es una fotografía. Pues. Ese cuadro no es tuyo, pero si tú le cambias la pestaña, no, la pestaña tiene que ser, ya eso es tuyo. Totalmente. Esa es tu creación. ¿Ah? ¿Cómo hizo Japón? Japón primero imitaba. Copia y después desarrolló su propia tecnología. ¿Verdad? Primero copia lo copiable. Pero si tú no ejecutas, va pasando el tiempo y no tienes experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te enfrentas tú a los desafíos? ¿Verdad? Entonces, nosotros nos hemos quedado un poco, cada unidad de producción, hasta en el aspecto social, hay que tener una sala de análisis, como un laboratorio. Hay laboratorio social, hay laboratorio mecánico, hay laboratorio biológico, hay que usar el laboratorio, un espacio de labor. Claro. Para producir en un laboratorio social tenemos que estudiar hasta la psique del enemigo, estudiar estadísticamente el comportamiento de la población, que llega por las redes, que llega por los sistemas de informática, la comunicación. Claro, claro. Porque tienen la mente un poco más limpia estos pueblos que han cerrado el internet, han cerrado la televisión, para evitar ese daño que tenemos nosotros aquí en día, que nos han penetrado a tal punto que se ha desbaratado la familia. Un mensaje final para toda la audiencia, un mensaje final para todos esos jóvenes, todas esas jóvenes que desconocen, que están atrapados por las redes sociales, que están atrapados por el mismo sistema que busca de separarlo de esta realidad que es importante para el desarrollo, que estudien química, que se preparen. Un mensaje final. Lo que sea, desarrollense, sean buenos en lo que ustedes quieran, pero lean y aprendan a cómo criticar cualquier texto, porque el que escribe pretende que tú le creas todo lo que dice. Pero para criticar hay que tener base. Ok, buenísimo. Pero entonces, hábito de la lectura, estudiar, profundizar, ¿verdad? Y ejecutar. Sí. No quedarnos en retórica. Y hay que buscar comunicación con nuestros aliados, que nos den, nos enseñen, pues, y nosotros multiplicarlo. Buenísimo. Pero no buenísimo. podemos convertirnos más En repetidores. en usuarios. Perfecto. Si tomamos un país que tiene esa riqueza, nosotros debemos mañana para más, luego que tarde, ser expertos en tierras raras, Okay. ser expertos en petróleo, como INTV tiene necesariamente que sacar todo lo que tiene escrito ahí, tiene que tener material porque muchos años trabajando, entonces Venezuela tiene que sabérselas todas en petróleo porque es el primer productor, ha sido el primer productor de petróleo del mundo.
Y no solo de gasolina, ¿no? Derivados. Perfecto, ¿Verdad? derivados. En varias oportunidades se le dio a Pequibén, hace muchos años, no ahorita estos últimos 20 años, hace 30, 40 años, tecnología para acrilino activo, polisulfona, etilenvinilacelato, policarbonato, y no lo ejecutaron. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué pasó? Si eso es lo que le da valor agregado a nuestro petróleo, es preferible vender productos de transformación que algo para quemar, dañas el ambiente, ¿verdad? Porque, bueno, se acabó el petróleo. Bueno, pues tú tienes, entonces, desarrolla esta tecnología alterna. Y ese petróleo lo usas de hacer fármacos médicos. Perfecto. No, ¿Ok? no, buenísimo. Ese es mi mensaje para todos. para todos. No, no, buenísimo, de Un placer, verdad. compañero. Verdad que, agradecido con todos nuestros radioescuchas, con todos nuestros compañeros y compañeras que se conectaron a través de las redes sociales. Recuerden que también pueden ubicar al profesor y docente, nuestro doctorísimo Rubén Cabrera, en la Universidad Popular del Ambiente. También es docente en la Universidad Politécnica de las Fuerzas Armadas. Y de igual manera está en la Universidad del Transporte. Bueno, este hombre ilustre está a la orden para seguir formando a la generación del futuro a través de lo que es la gran misión Ciencia Doctor Humberto Morante, la Universidad de la Ciencia del IBIC. Así que próximamente lo tendremos para seguir ahondando hacia el desarrollo de este cuarto y quinto nivel de motor que debe tener la nación. Agradecido de verdad. Gracias a ti.